En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy celebramos el 19º domingo del tiempo ordinario en el ciclo A y es día 12 de agosto del 2023. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, quiero detenerme hoy en tres expresiones que hay en el Evangelio que hemos escuchado. Son oraciones que todos, en todos los tiempos, podemos decir a Jesús, según sean las circunstancias que estamos viviendo. La primera oración en la que me detengo es: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua». Esta petición de Pedro nos puede parecer atrevida y quizás desafiante, pero no lo es, porque lo que pide, caminar sobre el agua, se apoya en el querer y poder de Jesús. Esto nos revela que Pedro, al orar así, quiere que su fe en Jesús lo acerque más a él, que Jesús lo confirme en su fe y esto lo ayude a seguirlo como su Señor. Pedro está convencido de la omnipotencia de Jesús. Apenas poco antes ha sido testigo del milagro de la multiplicación de los panes. Al responder Jesús a su petición diciéndole: «Ven», Pedro descendió de la barca y empezó a caminar con confianza hacia Jesús sobre las aguas. San Agustín comenta al respecto: «No puedo caminar sobre el agua en virtud de mi poder, sino del tuyo. Lo que no puedo hacer confiando en mi fuerza, tú lo puedes hacer con tu mandato». También nosotros en la vida a veces nos encontramos en medio de las aguas agitadas y vientos fuertes causados por situaciones difíciles o inesperadas de todo tipo, y nos parece que Jesús nos ha abandonado, y aunque nos esforzamos por encontrarlo, solo nos parece ver fantasmas. Pero debemos recordar que Él está siempre con nosotros, y como a los discípulos nos repite: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Las pruebas que vivimos, Él las quiere o las permite para que crezcamos en la fe. Por eso, en medio de las dificultades, con Pedro podemos decir a Jesús: «Señor, si eres tú,
mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús, como a Pedro, te responderá siempre, ven. Pues ¿a quién vamos a ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? La segunda oración en el Evangelio de hoy que comentamos es, Señor, sálvame. La fuerza del viento había atemorizado a Pedro, debilitando la confianza y certeza que le había hecho empezar a caminar sobre las aguas. Estas circunstancias adversas a causa del viento fuerte deberían haberle ayudado a dar un paso adelante en la fe, pero esto no sucedió. En lugar de crecer en la fe, dio un paso atrás, hasta perder gran parte de la fe que había mostrado hasta ese momento. Poner su atención en la fuerza del viento le hizo perder de vista la presencia del Señor, y por eso al comenzar a hundirse grita, Señor, sálvame. Así que Pedro duda y se hunde y cree. Señor, sálvame. El viento contrario puso de manifiesto una dificultad interior de Pedro. Su incredulidad no estaba completamente dormida, sino lista para resurgir con fuerza. Y comenta San Agustín, lo que impide que muchos sean fuertes es la presunción de ser fuertes. Nadie recibirá el don de la fuerza de Dios si no está convencido de su propia debilidad. Nadie recibirá el don de la fuerza si no comprende primero que Él es por sí mismo débil. Pedro lo logró gracias al Señor. En cambio, titubeó como hombre. Por eso, como Pedro, digamos con frecuencia a Jesús, Señor, sálvame, pues en verdad solo Jesús puede salvarnos. No hay otro Salvador. Y la tercera oración en el Evangelio en el que nos detenemos hoy, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pedro, ante la fuerza del viento, reaccionó como un incrédulo y luego volvió a ser un creyente al contar con el Señor y su poder. Su fe debería haber sido tan fuerte que no lo hiciera vacilar, ni perder de vista al Señor a quien tenía delante. La fe de Pedro era poca porque era débil, incapaz de afrontar las dificultades que se le presentaron. Era vacilante. No tenía raíces profundas, no había madurado, pero Pedro se arrepintió y oró. Al subir Jesús y Pedro a la barca, el viento cesó. De todo lo ocurrido, todos los discípulos eran testigos, y Jesús así lo había dispuesto. Él los había mandado cruzar el lago, Él sabía lo que iba a pasar. Y todo debía servir para fortalecer la fe de todos, no solo la de Pedro, también la nuestra. El Evangelio de hoy termina con una profunda y bellísima confesión de fe de todos los que estaban en la barca. Pedro fue la ocasión de esta confesión, y ellos, postrándose delante de Jesús, dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esta proclamación es el corazón y la cumbre del Evangelio. Jesús es el único Salvador. Él nos salva porque nos ama sin medida. Nos salva con el poder de su gracia. Hoy sobre el agua, Cristo además revela su divinidad como Hijo de Dios, Señor de la creación y Salvador del hombre. En la barca que es su Iglesia católica, hoy con Pedro y los discípulos le decimos a Jesús llenos de fe, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y pedimos a nuestra Madre Inmaculada, en este mes en que celebraremos pronto su asunción en cuerpo y alma al cielo, que nos fortalezca en la fe. Ella es la reina de la fe, así que esta virtud que es la puerta que nos abre a la vida eterna, que nuestra Madre nos alcance la gracia de ser fuertes en ella. Que así sea.